Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Estamos con don Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, y un privilegio que se haya querido participar con nosotros en estos pequeños coloquios que tenemos en la Fundación Balsaín con personas de relevancia y personas que creemos que pueden transmitir a quienes nos escuchan valores. Los valores es el fin fundacional nuestro. Pues bien, don Darío, este año la Fundación, excepcionalmente, vamos a hablar de la lectura. No de una manera anecdótica, sino de la lectura como un camino, como un instrumento para la formación de verdaderos ciudadanos, como un valor de la ciudadanía, como un valor de la democracia. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa y esta idea? Yo no puedo hacer más que aplaudir esta iniciativa porque veo muy claramente la vinculación entre una cosa y otra, ¿no? Leer es una actividad, por eso he titulado mi conferencia El acto de leer. Lo que quiere decir que en el proceso de la lectura, por supuesto, es fundamental aquello que leemos, que tiene un origen, el autor del texto que estamos leyendo, independientemente de la naturaleza de ese texto. No hablo solo de lo literario, hablo también de lo sapiencial, lo erudito, lo científico, lo económico, etc. Pero no menos importante que el acto de crear un texto es el acto de leerlo, porque los textos en sí mismos son esquemáticos, los textos están incompletos. El acto de leer significa llenar esos esquemas, esas lagunas, esos vacíos que el texto necesariamente contiene con todo lo que el lector aporta. Por esa razón, un mismo libro, independientemente del género al que pertenezca, nunca será igual en la lectura de un individuo en comparación con la lectura que otro individuo hace. Y también lo maravilloso es que los textos que llamamos clásicos han provocado lecturas operativas, activas y satisfactorias por parte de gente de épocas muy diferentes. O sea, que cuando nosotros entramos en contacto con los clásicos griegos, la distancia geográfica que nos separa de ellos es enorme, pero ellos siguen hablándonos de algo a lo que nosotros le damos sentido. Probablemente muchas veces apartándonos del sentido inicial que le quiso dar a lo que escribía el autor. Pero esa es precisamente la dinámica del acto de leer, es apropiarse de aquello que estamos leyendo, proyectando sobre ello nuestra propia experiencia, sobre nuestra propia mentalidad y, sobre todo, creo que el resultado final del acto de leer es que los que leemos nos transformamos después de la lectura. Es decir, que asimilamos lo que hemos leído a nuestro modo y ya no somos exactamente la misma persona que éramos antes de realizar esa lectura. Lo cual quiere decir que el acto de leer es enormemente enriquecedor de la personalidad de cada uno de nosotros. Por supuesto, podemos leer textos malévolos, perversos, ¿no? Evidentemente hay libros de todo tipo, pero lo fundamental es que en el compendio de las lecturas que hagamos está la clave de nuestra confirmación como personas, y yo, que soy optimista, pienso que el resultado final es siempre positivo. Muy interesante, porque en el fondo es un poco transmitir la idea de que todos somos un poco coautores con el que realmente ha realizado la obra en sí mismo, puesto que la interpretamos por nosotros mismos y cada uno de una manera diferente y cada uno con sus vivencias y con su mundo. Otro punto que yo creo que muchas veces no reflexionamos sobre el valor de la lectura es que hoy en día probablemente no hubiésemos tenido y no hubiésemos gozado del enorme patrimonio cultural
de generaciones anteriores si no hubiese existido la escritura, porque la transmisión oral se pierde. Hay pueblos enteros que han sido de una cultura propia que no la conocemos porque nunca tuvieron escritura y por lo tanto no la podemos. Y parece lo que hoy parece algo tan sencillo, ¿no? Es en el fondo importantísimo. Y aquellos monjes que copiaban para que hoy pudiésemos gozar de ese acervo cultural. ¿Qué le parece esta? Sí, yo estoy convencido de que, ya que hoy hablamos tanto de esto, la revolución tecnológica más importante en la historia de la humanidad fue la invención de la escritura alfabética en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, en torno al año 4000 a.C., ¿no? Eso fue una auténtica revolución que no ha tenido comparación con nada de lo que ha venido después. Es la frontera, además, que marca para los historiadores el límite entre la prehistoria y la historia propiamente dicha. En el momento en que podemos fijar con un número de elementos discretos. Había otros tipos de escritura de tipo iconográfico, pictográfico, que no es lo mismo de lo que estamos hablando. Lo que los sumerios inventaron es la escritura alfabética, es decir, con un número muy reducido de grafemas, poder reproducir todos los sonidos de una determinada lengua, de modo que a través de la combinación de ellos, de esos grafemas, se pudiera elaborar un discurso completo de lo que se sabía, de lo que había pasado o de lo que se quería transmitir, ¿no? Bueno, esto sigue ocurriendo hoy en día. Por ejemplo, estamos viviendo la enorme impronta que el mundo de China representa en este siglo XXI. Bueno, China tiene un problema cultural grave y es que su escritura no es alfabética. Para leer un periódico escrito en chino mandarín hay que controlar en torno a 3000 grafemas. Y si queremos penetrar en la tradición escrita china, hay que saber muchos más grafemas, porque no era una escritura discreta. Eso fue lo que los sumerios aportaron, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en español, pues con 27 letras y sus combinaciones reproducimos los discursos completos. Esto fue la gran revolución. Bien es cierto que luego tú has mencionado la labor encomiable y maravillosa de los copistas, de los obradores, de los cenobios medievales, ¿no? Claro, el gran salto que viene después es la imprenta. La revolución de la imprenta democratiza la escritura. Antes de la imprenta la escritura era muy cara, no solo por el trabajo de producirla, sino incluso también por el soporte sobre el que se escribía, que era muy caro. Era o el papiro que venía de Egipto o era el pergamino, que eran las meninges de mamíferos nonatos, ¿no? Influye también en el siglo XV, además de la invención de la imprenta de tipos móviles, la generalización del papel. El papel es un soporte barato que se puede producir con materia vegetal. Bueno, y eso cambia la historia de la humanidad también, igual que la cambia la escritura. Pero la imprenta, no se puede entender la reforma protestante sin la imprenta, no se puede comprender el desarrollo del humanismo sin la imprenta y todas las revoluciones que vienen después, fundamentalmente también la de la Ilustración, la racionalidad del siglo XVIII, ¿no? Hoy en día hablamos de tecnologías y es muy cierto que hemos vivido dos grandes oleadas tecnológicas que también tienen que ver con la escritura. Por un lado, la puramente informática y luego la potentísima en la que ahora estamos, que es la digital. Pero curiosamente, tanto una como otra, lo informático y lo digital, siguen atados a la escritura, ¿eh? Y hoy en día en la pantalla de una tableta, de un ordenador o de un teléfono inteligente aparecen muchas imágenes, pero también, sobre todo, aparecen muchas palabras, es decir, muchas letras y muchos signos
que pertenecen a esa otra revolución trascendental. Cierto. Y ya que estamos aquí, es director de la Real Academia, que para todos es como el Sancta Sanctorum de la protección de la lengua. ¿Cómo está nuestra lengua? ¿Se está muriendo? ¿Está evolucionando? ¿Está viva? Sí. ¿Cómo la ve el director de la Academia? Bueno, en primer lugar, todas las lenguas están en constante evolución. Eso es absolutamente cierto, ¿no? Es decir, nosotros hablamos, en definitiva, algo que no es más que un latín evolucionado, igual que lo hablan los portugueses, los catalanes, los provenzales, los franceses, los rumanos, los italianos, etcétera, ¿no? Es decir, las lenguas evolucionan constantemente y no paran en su evolución. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió con el latín, con la caída del Imperio Romano, que se fragmentó y dio lugar a las lenguas neolatinas, el español hubiese podido fragmentarse de modo parecido cuando el desmembramiento del Imperio Español, es decir, a partir del primer decenio del siglo XIX. Y eso afortunadamente no se dio, no ocurrió. Y si el español no se fragmentó en el siglo XIX, ahora en el siglo XXI hay muchas menos posibilidades de que se fragmente, porque ahora el mundo es mucho más pequeño, ahora las comunicaciones son mucho más intensas y nosotros estamos recibiendo continuamente mensajes en español enunciados por hondureños, por guatemaltecos, por paraguayos, y nosotros los entendemos perfectamente. Es decir, la lengua mantiene una asombrosa unidad. En gran parte debido a que en el siglo XIX la Academia Española quiso poner un punto y aparte en la historia, es decir, admitiendo totalmente el proceso histórico de las independencias, y favoreció mantener en la lengua el punto de conexión y de unión entre los españoles y los americanos. Aquello que se hizo entonces benefició, por ejemplo, a la ortografía. Nosotros tenemos una ortografía común para todo el ámbito del español. Aparte de que la lengua española tiene una ortografía muy limpia y muy sencilla. No ocurre lo mismo con el portugués, donde hay problemas ortográficos entre Brasil y Portugal, y no digamos la complejidad ortográfica del francés, del alemán o del inglés incluso, ¿no? Por lo tanto, a la hora de hacer una valoración, y la hago no solo como director de la Real Academia Española, sino por otro cometido que me compete, del que yo me siento muy orgulloso, que es presidir la Asociación de Academias de la Lengua Española. En este momento somos 23 academias. La primera se creó en 1871, fue la colombiana. La última se creó hace 5 años, que fue la ecuatoguineana de la lengua española, porque en África tenemos un país, Guinea Ecuatorial, que habla español. Eso es lo que a mí me enriquece más. Al tiempo que soy el 30º director de la Academia Española, ser el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, me marcho ahora a Honduras. Yo tengo una relación directa con todas las academias, incluyendo academias de países que no tienen, por ejemplo, el potencial demográfico que puede tener México, que es el país donde hay más hispanohablantes, 120 millones en este momento. Los españoles somos el 9% de los hispanohablantes que existen en este momento, en una lengua que es la segunda del mundo por número de hablantes nativos. Es la tercera en Internet, y en cuanto a la comunicación internacional también somos la segunda lengua, porque es evidente que el chino mandarín, aparte de que la situación lingüística en China es enormemente compleja, no constituye en este momento una lengua de comunicación global, cosa que sí ocurre con el inglés y también con el español. Por lo tanto, sin ningún triunfalismo, podemos afirmar que estamos en una situación verdaderamente esperanzadora, muy positiva,
del afianzamiento del español como lengua global y su enorme proyección de cara al futuro. Tenemos una frontera fundamental a este respecto, que es Estados Unidos. Estados Unidos de América del Norte en este momento tiene una minoría mayoritaria de hispanos de unos 55 millones de personas. Dentro de poco va a superar el número de hispanohablantes a la propia España. Ya nos ha superado Colombia desde el punto de vista demográfico, pero todos los indicios van a favor de que en Estados Unidos el español, lejos de desaparecer, que es algo que ha ocurrido con la lengua de las minorías que llegaron a aquel gran país, cada vez se está afianzando más como una lengua que no pretende, por supuesto, desplazar al inglés. Ese es un tema que no nos interesa en modo alguno, sino simplemente lo que nos interesa es la perpetuación, el arraigo del español como lengua de una minoría que está cobrando un poder extraordinario desde el punto de vista económico, político y cultural. Y luego también es evidente que el español como lengua extranjera estudiada en Asia tiene un futuro verdaderamente importantísimo. El gobierno chino hace 2 meses acaba de establecer que en la enseñanza secundaria de aquel enorme país, en donde había 3 lenguas extranjeras reconocidas, que eran el japonés, el ruso y el inglés, el español se incorpora a ellas. Hay que pensar la importancia extraordinaria que esto tiene, independientemente de la presencia, por supuesto, del español en Filipinas, en Corea, en Japón, etc. Y luego está el horizonte de África, que a mí me interesa extraordinariamente. La demanda de estudio y conocimiento del español en África es creciente, es muy importante, tenemos que prestarle mucha atención a ese gran continente, y ahí tenemos el enclave, la avanzadilla de Guinea Ecuatorial, que es un país que tiene el español como lengua oficial. Sí, no, incluso me explicaban hace unas semanas que en un país como Francia, el castellano en las escuelas en este momento es el tercer idioma, hasta el segundo idioma. O sea, el francés el primero, obviamente el inglés y el español, que ha desplazado al alemán. Hay más de 1 millón de niños en Francia que estudian el español. Por lo tanto, una lengua viva, muy viva, afortunadamente, y un gran instrumento de transmisión del pensamiento y de nuestra cultura. Porque además, ¿no?, en todos estos países, estoy hablando de China, estoy hablando de los países africanos, estoy hablando, por supuesto, también de Francia, el español es la lengua también de América. Lo que sí ocurre, y en eso los españoles debiéramos de ser muy cuidadosos para favorecerlo y confirmarlo, lo que sí ocurre todavía es que en estos países se considera que la mejor puerta de ingreso al mundo hispanoamericano es precisamente España. Y eso significa que nosotros, al tiempo que reconocemos sincera y humildemente que somos ya una minoría en los hispanohablantes, también tenemos que aprovechar las posibilidades que se nos ofrecen de servir de puente, de servir de entrada a ese mundo extraordinariamente rico de matices y de posibilidades que es el mundo de América. Y mi función como presidente de la Asociación de Academias va precisamente en esta dirección, es decir, que España sea un miembro más de la asociación, pero un miembro especialmente activo al servicio de todos los demás y fundamentalmente al servicio de la lengua española, que es lo que nos une, lo que nos ha mantenido unidos desde las independencias y, por supuesto, desde antes, desde el proceso de las colonias. Antes hablábamos de las culturas que no han tenido escritura. Esto le ocurrió a las escrituras precolombinas, que fueron muy potentes. La cultura azteca, la cultura maya,
pero no tuvieron alfabeto fonético, por lo tanto no ha quedado memoria escrita. Y España debe de saber que las lenguas precolombinas se han conservado gracias a gramáticas elaboradas por los españoles de cada una de estas lenguas, del quechua, del aymara, del guaraní, de todas estas lenguas precolombinas. Nosotros, los españoles, fuimos los que elaboramos las gramáticas y precisamente de ahí viene la continuidad en la viveza de estos idiomas que se siguen hablando. Porque además la colonia española no fue agresiva contra los idiomas precolombinos, sino todo lo contrario. En el momento de la independencia, en América hispana, solo hablaba el español un 20% de la población. El resto hablaba en sus lenguas vernáculas. Lo que quiere decir que quienes han hecho del español una lengua global han sido las repúblicas independientes americanas. Ellas fueron las que, con un principio jacobino, muy inspirado en la Revolución Francesa, decidieron a la hora de construir su nacionalidad, establecer sus fronteras, organizar su Estado, decidieron que era necesaria una lengua que vertebrara a toda la población. Guatemala, por ejemplo, un país al que yo admiro mucho, es un país territorialmente no muy grande, con una gran densidad de población, en donde hay más de 200 lenguas distintas que además no responden a familias nucleadas, de modo que entre valle y valle no hay posibilidad de una comunicación lingüística. Desde una visión moderna de una república es necesaria una lengua que sirva de instrumento de cohesión y de vinculación, y esto fue lo que significó el español. Hace unos días ha recibido el premio Príncipe de Asturias el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, y a Sergio Ramírez yo le he escuchado varias veces decir, y siempre me ha agradado mucho escuchar estas palabras suyas, que él, como nicaragüense, se siente muy agradecido a la posibilidad que el español le ha proporcionado, perteneciendo como pertenece a un país centroamericano no muy grande, de comunicarse con una comunidad de 500 millones de personas y, por supuesto, desde esa comunidad lingüística dar el salto mediante la traducción a otras comunidades diferentes, ¿no? Esto es algo que los españoles debemos de tener en cuenta. A veces la leyenda negra que han creado otros es asumida de manera incomprensible por nosotros mismos. Esto no quiere decir que no seamos críticos con lo que fue nuestro papel. Hubo codicia, hubo expoliación, eso es evidente. Pero al mismo tiempo nuestra presencia en América dejó unos frutos de riqueza cultural, de cohesión y de humanidad que debemos de tener muy en cuenta. Y la lengua en eso significa mucho. Tiene toda la razón. Y una última pregunta, porque no queremos abusar tampoco del tiempo. La Fundación va a lanzar este año la convocatoria del segundo premio en Valores Democráticos en el ámbito escolar, en Castilla-León, y así como el año pasado lo hicimos sobre el valor de la solidaridad, este año lo hacemos sobre el valor de la igualdad. ¿Qué mensaje se podría transmitir a los escolares de esa edad de los 15, 16 años y a los profesores que van a ser los tutores en torno a este principio de la igualdad en un momento tan convulso en España como vivimos en este momento, y teniendo también esa perspectiva del libro, de la lectura? ¿Qué se podría transmitir a todos estos jóvenes? Yo considero que el libro ha sido, es y será el gran instrumento del humanismo, entendiendo por humanismo la reflexión y la valoración de lo que los seres humanos somos, y precisamente por esto hay que destacar y subrayar
que el principio de la igualdad está en el propio fundamento del humanismo, en el propio fundamento de la consideración de lo que las personas somos, los hombres y las mujeres, ¿no? Es evidente que la formulación de los derechos universales de las personas que se formula en el siglo XVIII tiene sus raíces en la Ilustración, el racionalismo de la época, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer que esa misma idea está ya, por ejemplo, en el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano parte de la conceptualización de que cada persona mantiene una relación directa con Dios, que piensa en ella y que ella se siente amparada en un sentido de igualdad profunda ante esa visión de la divinidad. Esto que estoy diciendo, al margen de las creencias religiosas, es simplemente un hecho filosófico y cultural, que ahí está, que significa un paso adelante sobre la cultura grecolatina, que igualmente es muy importante para lo que somos, de ahí venimos todos, pero es cierto que en la cosmovisión grecolatina el principio de igualdad no existía. Había una diferencia entre hombres libres y hombres esclavos, entre hombres y mujeres. En cambio, el cristianismo fue un pensamiento que generalizó el principio de la igualdad, que luego ya tuvo su formulación política y moderna a partir del siglo XVIII. No se puede entender a la persona, al ser humano, a la sociedad, sin ese principio sagrado de la igualdad de todos los seres humanos. Es cierto que la Revolución Francesa también, digamos que esgrimió como lema la fraternidad y la libertad. Decía Cervantes en el Quijote que la libertad es el bien mayor que el ser humano posee. Eso es evidente, pero la igualdad se sitúa probablemente en la base de la libertad. Si tú no eres igual, no puedes ejercer tu libertad en el mismo grado en que lo ejerce aquel que se considera desigual en relación a ti. Y la igualdad, además, ahora tiene un frente que yo considero absolutamente fundamental, y es lo que está ocurriendo con la defensa, la reivindicación de la igualdad de las mujeres frente a los hombres. Es evidente que hemos ido acumulando una historia de cambios, de evoluciones, a veces de revoluciones, pero que hay una asignatura pendiente, incluso en nuestras sociedades desarrolladas de hoy en día, ¿no?, que es una discriminación que subyace incluso a las propias mentalidades en contra de la condición femenina. La igualdad de la condición femenina frente a la condición masculina es la gran frontera que estamos afrontando. Hemos avanzado en este sentido mucho, pero todavía queda mucho que hacer, y yo creo que esa es la gran empresa que todos debemos de abordar. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado perfectamente enmarcado los retos que tenemos por delante en una sociedad moderna, en una sociedad democrática, siempre en evolución, siempre en movimiento, con ese gran instrumento, esa gran bandera que es la lengua, y que es en este caso la lengua española, que hablan cientos de millones de personas, y que nos permite estar más cerca unos de otros, compartir nuestras vivencias, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras culturas mutuas, enriquecernos. Es un instrumento maravilloso, y afortunadamente que tenemos, queridos amigos, una Real Academia que se ocupa de que esa lengua esté siempre muy viva y muy de todos. Director, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y espero que no sea la última vez que se anime a venir por Segovia
Seguro que no. A compartir con nosotros todas estas experiencias. Muchas gracias otra vez. Gracias a vosotros.